Hola a todos. Lo que estoy a punto de contarles sucedió un mes atrás, cuando nos juntamos en casa de un amigo. Voy a omitir sus nombres reales por su privacidad, sobre todo por las cosas que ocurrieron esa noche, las cuales considero muy graves. Cuando se es joven, se cometen muchos errores, algunos que después llegan a olvidarse, pero la experiencia que viví jamás la he logrado sacar de mi mente. Tengo que confesarles que esa noche del 3 de febrero fue la primera vez que jugué a la Ouija, porque sí, me daba mucho miedo hacerlo. Había visto tantas películas de terror y de espanto que la verdad no me daba nada de ganas. Pero aquel día era especial para nosotros. Celebramos nuestro primer día de amistad, ya que todos, a excepción de Lucía, nos habíamos conocido en el campamento de verano. Ese viernes, Lucas nos invitó a tomar a su casa. Nos dijo que estaría solo todo el fin de semana, ya que sus papás se habían ido desde ayer a visitar a sus abuelos a Palenque. Así que nos quedamos de juntar a las 7 de la tarde. Lucía y yo fuimos los primeros en llegar. Después llegó Oscar y Mario. Ahí mismo hicimos la cooperacha para pasar por los picadillos y las bebidas antes de irnos a su casa. Nos fuimos en el carro de Lucas. Hasta ese momento ninguno de nosotros sabía dónde vivía. Él nos dijo que por la alcaldía de Iztacalco, y nos dejamos guiar. Después de un rato llegamos frente a la reja en donde había dos vigilantes. Los saludaron amablemente y nos dejaron pasar. Parecía una zona residencial medio exclusiva. Se estacionó frente a una casa muy bonita de 2 pisos, con techo de tejas y un jardín muy grande. Todos nos quedamos con la boca abierta. Apenas entramos, nos adueñamos de la sala y empezamos a repartir los picadillos y la bebida. La celebración había empezado. Perdí la noción del tiempo. La estábamos pasando muy bien, pero tenía que estar en casa antes de las 11. No tenía ni idea de cómo salir de aquí. Así que aproveché un momento en que perdí a Lucas de vista para descansar en el sillón. Así estuve unos minutos, y al intentar pararme, de nuevo me sentí muy mareado. Tengo que reconocer que había estado mezclando varias bebidas. No podía llegar a casa en estas condiciones, por lo que decidí quedarme otro rato para que se me bajara el mareo, y me volví a sentar. Fue entonces cuando vi a Lucas bajando las escaleras con una caja. Al principio no entendí lo que era, pero pronto me percaté que era el juego de la Ouija y una libreta en las manos. Caminó hacia mí y se sentó a mi lado mirándome sin decir palabra. Él sabía que me daban mucho miedo esas cosas, pero terminé cediendo ante la presión de los demás. Entonces quité todos los vasos y latas de la mesa de centro. Le arrebaté la caja de las manos y la puse sobre la mesa. Oscar apagó el estéreo y todos se acomodaron alrededor de nosotros. Lucía me sonrió burlona y gritó: ¡Nosotros primero! Nos arrodillamos frente a la mesa de centro. Ella le dio la libreta a Lucas, que estaba a su lado, y le pidió que fuera apuntando las letras o números que señalara. Se volteó y me sonrió. Pusimos nuestras manos sobre el planchete y me dijo que no lo presionara fuerte.
que apenas y lo rozara. Yo estaba muy nervioso, sentía mis manos sudorosas. Todos guardaron silencio y entonces ella preguntó en voz alta: ¿quieres jugar con nosotros? Pasaron algunos segundos y nada. Entonces volvió a hacer la pregunta y esperamos otros segundos y no pasó absolutamente nada. En ese momento hasta me relajé y pensé que todo este juego era una mentira. Retiré mis manos dispuesto a pararme, pero Lucía me pidió que lo intentáramos solo una vez más y que si no pasaba nada ya no me molestaría. No lo pensé mucho y le dije que solo una vez. Entonces le pedí a Mario que le pasara unas velas que estaban sobre la mesa del comedor y que apagara la luz. Apenas se las dio, puso una de cada lado de la tabla y las prendió. Eso le dio un aspecto bastante tenebroso a todo. Se acomodó nuevamente y me hizo un gesto para que pusiera las manos otra vez. Hizo una pausa larga y volvió a preguntar: ¿quieres jugar con nosotros? Apenas terminó la frase, empecé a percibir un ligero temblor en el planchete y en ese momento sentí como se empezó a desplazar suavemente sobre la tabla, como si algo lo estuviera empujando. Un escalofrío impresionante me recorrió de pies a cabeza cuando se detuvo sobre sí. Busqué la mirada de Lucía, pero ella la tenía fija en la ouija y sin más preguntó: ¿cómo te llamas? Yo iba repitiendo en mi cabeza cada una de las letras que íbamos recorriendo: A, Z, A, R, O, T, H. Aunque estaba aterrado, había algo en mí que no podía explicar, que evitaba que saliera corriendo de ahí. El juego era real. No éramos nosotros los que estábamos moviendo aquella tabla. Entonces, Lucía hizo otra pregunta: ¿eres un demonio? La tabla se empezó a deslizar hacia sí, pero un poco antes de llegar se detuvo. Nos quedamos en silencio por un momento, conteniendo la respiración. Yo quería terminar ya el juego. Sentía que me faltaba el aire, pero Lucía insistió y le preguntó si quería seguir jugando con nosotros. En ese momento, el planchete se movió muy rápido y nos arrastró hacia el no. Quitamos las manos casi al mismo tiempo, pero entonces, ante nuestras miradas de terror, el planchete se desplazó solo sobre el tablero, muy despacio, hacia la L. Yo sentí que me hundía en el piso. Al observar a los demás, me percaté que Mario y Oscar, sus ojos
estaban completamente blancos. Observaban fijamente el tablero. Parecían estar en una especie de trance. Mario, Oscar. Ellos no contestaron. De la nada, las velas se apagaron. Nosotros salimos corriendo del lugar. No soportamos el ambiente. Al salir con Lucía nos dimos cuenta que habíamos pasado horas jugando. Los dos nos miramos con remordimiento. Sabíamos lo que habíamos hecho, pero ninguno lograba mirar hacia atrás. Cada quien se fue a su casa. Algo nos decía que no debíamos estar en la calle, como si estuviéramos en peligro, como si algo estuviera a punto de pasar. Al separarnos, en todo el camino me sentí observado. Era como si alguien me estuviera siguiendo. Al llegar a casa, aún me sentía muy nervioso. Toqué 4 veces en el ritmo que acostumbrábamos con mi mamá, esperando que sí estuviera en casa. Escuché que el seguro de la puerta se dio. En ese momento me tranquilicé, pero aún pensaba en mis amigos. En el camino habíamos llamado a la policía, por lo que esperaba que se encontraran bien. ¿Era Lucía? ¿Aló? ¿Estás bien? ¿Llegaste a casa? ¿Qué le había sucedido? Tal vez solo era la señal. Ya no soportaba más. Debía contarle a mi mamá todo lo que sucedió. Al acercarme a su habitación, solo se escuchaba el sonido de la televisión. Mamá, voy a pasar. Necesito decirte algo muy serio. Pasa, te estoy esperando. Salí corriendo. Esto era imposible. Mamá era muda. Esa persona o cosa que me contestó no era mi madre. Cuando estaba a punto de salir, chocamos de frente. Era mi mamá. La abracé y juntos fuimos hasta su habitación. Al abrir, no hallamos nada, ni a nadie. Le conté todo lo que sucedió. Cuando volví a mi habitación, sentí un alivio interno. Era un pequeño papel que se deslizó por debajo de la puerta. Al abrirlo, me encontré escrito con un líquido extraño. Decía Asa. Te agradezco por estar aquí. Sigue escuchando
La próxima historia en Porpa TV. Éramos una familia corriente que luchaba por salir adelante en los difíciles años de posguerra. Mamá, Greta, hacía malabares para criarnos sola a mi hermana Chelsea y a mí. Después de que papá desapareciera misteriosamente en el frente, nos las arreglamos como podíamos, viviendo en las afueras de una pequeña ciudad en las colinas. Para ganar dinero extra, mamá tuvo la idea de hacer sesiones de espiritismo, las cuales serían falsas. Aunque al principio nos pareció una estupidez, terminamos ayudándola con sus trucos de feria. Era un timo inocente que nos permitiría sobrevivir. Las cosas iban sobre ruedas hasta que mamá decidió introducir un nuevo elemento en sus sesiones: la Ouija, ese antiguo e inquietante tablero para canalizar supuestas voces del más allá. Reconozco que la idea me puso los pelos de punta, pero mamá insistió en que eran simples supersticiones y que con algunos trucos baratos lograríamos grandes efectos. Chelsea y yo accedimos a regañadientes. La primera sesión fue un éxito arrollador. Fingiendo que el pequeño puntero se deslizara de letra en letra, deletreando mensajes espeluznantes que dejaron a los clientes boquiabiertos. Una anciana viuda nos pagó una verdadera fortuna, convencida de haber hablado con su difunto marido. Las sesiones de Ouija se multiplicaron semana tras semana. Sin embargo, todo cambió aquella noche del 15 de agosto. El calor era sofocante y la última clienta, una mujer entrada en años, vino acompañada de su hija. Encendimos las velas e iniciamos la rutina de siempre, con Chelsea indicándome las palabras desde el fondo y yo moviendo hábilmente el puntero. De repente, el objeto se paralizó en seco y comenzó a vibrar con violencia, como si una fuerza invisible lo empujara. Intenté simular y seguir con la actuación, pero el puntero salió despedido y me golpeó en la frente, revelando mi escondite. La clienta se puso de pie de un brinco y comenzó a gritar frases incomprendibles con la mirada extraviada. Entonces se abalanzó sobre la mesa y de un manotazo destrozó el tablero, esparciendo los pedazos. Su hija intentaba calmarla, aterrada. Mamá se disculpó como pudo y la sentó a marcharse, devolviéndoles el dinero. Esa noche no lograba conciliar el sueño. Un inquietante presentimiento me robaba la paz, como si un peligro indescriptible se cerniera sobre nosotros. Di vueltas en la cama durante horas hasta que percibí unos ruidos provenientes de la habitación de Chelsea. Eran casi imperceptibles, apenas un leve arrastrar de pasos. Con sumo cuidado, para no despertar a mamá, me deslicé fuera de la cama y fui hasta la puerta del cuarto de mi hermana pequeña. La entreabrí muy despacio, conteniendo la respiración. Al principio, no vi nada fuera de lo normal. Chelsea yacía aparentemente dormida, arropada entre las sábanas de su camita. Estaba a punto de tranquilizarme cuando algo captó mi atención. Una leve ondulación en las mantas que la cubría,
un casi imperceptible movimiento bajo la ropa de cama. Me quedé petrificada, sin saber qué hacer ni qué pensar. De repente, las sábanas se agitaron más violentamente y Shelsa emitió un leve quejido, como si algo la hubiera molestado en sueños. Las mantas se removieron hacia un lado y por un instante creí distinguir lo que parecía ser una sombra oscura alejándose rápidamente por el suelo. Pero en cuanto parpadeé, ya no había nada, solo la penumbra de la noche en la estancia. Me acerqué a la cama, temblando de miedo, y removí con suavidad las mantas de Shelsa. Parecía dormir plácidamente, aunque su frente estaba cubierta de un sudor frío. Y entonces lo vi. 3 largas marcas rojizas en sus brazos, como si garras invisibles la hubieran arañado. Retrocedí horrorizada al tiempo que Shelsa abría los ojos y clavaba en mí una mirada vacía y ausente, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Balbuceó unas palabras y volvió a quedarse inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Por un instante me quedé paralizada por el espanto, hasta que al fin logré reaccionar. «Mamá, mamá, ven rápido», grité con todas mis fuerzas mientras zarandeaba a mi hermana sin obtener respuesta. Mamá acudió de inmediato, encendió la luz y se abalanzó hacia la cama al ver las marcas de los brazos de Shelsa. Llamamos a un curandero, pero no supo explicar qué había causado esas heridas, que parecían mordeduras o arañazos bestiales. Shelsa permanecía en un estado de semiconciencia, murmurando cosas sin sentido entre delirios febriles. Los siguientes días fueron una agonía. Shelsa empeoraba por momentos y no sabíamos qué hacer. Comenzó a tener terribles alucinaciones, chillando de pánico al distinguir supuestas presencias que ninguna de nosotras veíamos. En una ocasión la encontramos en un rincón, acurrucada y meciendo una muñeca de trapo, mientras repetía una y otra vez cosas sin sentido. Mamá y yo no sabíamos qué hacer. Estábamos desesperadas. ¿Cómo luchar contra un mal que no podíamos comprender? Aquella misma noche, Shelsa sufrió una crisis que me marcó de por vida. Estaba junto a su cama, sosteniéndole la mano, cuando de repente su cuerpo se puso rígido como una tabla y comenzó a temblar con violentos espasmos. Gritaba palabras incomprensibles que no parecía estar en lengua alguna de este mundo. Su mirada estaba cargada de pánico, fija en un punto por encima de mi hombro, como si viera algo que nosotras no podíamos ver. De repente, la puerta se abrió y el pequeño puntero de la ouija entró rodando hasta quedar frente a la cama de Shelsa. Shelsa desvió la mirada hacia el objeto y pareció reconocerlo, porque en su rostro se formó una mueca de terror absoluto. Lanzó un desgarrador alarido y entonces sucedió. El puntero
salió despedido como una bala y se incrustó en mi mejilla, abriéndome una herida muy profunda. Lo último que recuerdo son los chillidos de Shelsa. Cuando al fin pude recuperarme, la herida que el puntero me causó ya se había convertido en una cicatriz permanente en forma de media luna en mi cara. Una marca que jamás me dejaría olvidar el día más amargo de mi vida. El día en que perdí a mi hermana. Te invito a suscribirte.